La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Para hacer de servicio en esta hora, Señor, a tus propósitos. Nosotros nos hacemos a un lado, Señor. Usa de nosotros lo que sea necesario. Si es el silencio incluso, Señor, que hables tú con él, Señor. Pero lo importante es que tu palabra, tu mensaje quede en esta mañana sembrado en el corazón de cada una de las personas que nos escuchan. Allá los hermanos a la distancia, los saludamos en el amor del Señor. Permita que sea de provecho, de servicio, esta palabra que queremos compartir con mi esposa Yanet el día de hoy, y que en verdad, salgamos de aquí diferentes a como ingresamos. Amén. Amén, Dios les bendiga. El tema que el Señor ha permitido que podamos compartir en esta preciosa mañana lo hemos titulado Ser agradecidos es la primera condición del ser humano con Dios. Y a manera de introducción podemos decir, ¿qué le pareciera a cualquiera de nosotros que pasando por un lugar nos encontramos con una persona que sabemos tiene mucho dinero, es rico, y a esta persona nosotros le ofrezcamos 10,000 pesos? ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Será que esta persona nos va a decir gracias? De pronto, pensemos que. Pero si esta persona, en cambio, fuera un pordiosero que está precisamente en la calle, extendiendo su mano, ¿cómo creen que nos respondería? Agradecido, ¿cierto? Porque él precisamente está esperando la provisión, la bendición de alguien. Y que pase usted y le diga, ¿sí? Esa persona entonces sería ¿qué? Agradecido para con usted, porque hizo conforme a lo que él deseaba. La gratitud es la cualidad de ser agradecido. Consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. ¿Amén? Eso es la gratitud. Es entonces, en ese ejemplo que uno toma ejemplos para tratar de hacerse entender mejor, porque de pronto en la palabra no se entiende a primera vista, ¿cierto? Entonces se toma de ejemplo, y por eso le colocaba el ejemplo de la persona, ¿sí? Para significar sobre el tema. El ser agradecidos es una condición, una cualidad del ser humano. Una de las cosas que me enseñó esa gran líder que tuvimos, la pastora Fanny, y voy a hacer un paréntesis, me disculpan allí, y es que ella nos enseñaba que tenía razones, tenía motivos para no amar a ese Dios. Tenía razones. Decía, cuando alguien le decía, Cristo te ama y Cristo murió por salvarte, le decía a alguien, ella que le contestaba, yo no lo mandé, yo no le pedía que ahora morir por mí. Esa era la respuesta que en su momento ella daba, ¿cierto? Y uno podría entender en la lógica que ella tenía razón, porque su vida, su experiencia de vida le había dado para decir eso de ese Dios que le estaban queriendo presentar. Es decir, ese Dios que mandó a mi mamá, ese Dios que permitió esto, ese Dios que permitió todo aquello,
en mi vida, yo no lo mandé a que matara a su hijo por mí. Esa era la expresión que yo utilizaba. Pero luego pues, la cosa cambió. Porque luego de tener ya un encuentro con ese Dios que ella nos hablaba, su vida fue radicalmente diferente. Porque siendo desagradecida, y era desagradecida ¿por qué? Por falta de conocimiento, la palabra lo indica. Era el desconocimiento porque a ella no le había sido dado en qué consistió lo que Jesucristo hizo por ella. Y solo cuando le fue revelado, ella dijo, ¿cómo así? Él murió por mí. Ahora sí lo entendió. Es decir, se lo estaban diciendo en repetidas ocasiones y ella no lo había entendido. Pero cuando por misericordia de Dios lo entendió, miren lo que pasó. Yo soy testigo de que esa mujer venía el domingo como hoy en unas condiciones en que usted y yo, al menos yo, seguramente no vendría. No vendría. Porque aquí hay personas que porque llueve no venimos. ¿Quién va a predicar? Fulanito, no, yo no voy. Ay, me miraron mal. Es que esto, es que aquello, es que sí, ay, que estamos en calle. No venía. Esta mujer, en cambio, cuando su chip fue cambiado y entendió lo que significaba lo que Jesucristo había hecho por ella, miren, yo la ayudaba a bajar del carro. No podía ni siquiera sacar la piernita del carro del dolor que sentía. Y en esas condiciones venía y se paraba aquí y nos daba palabra. ¿Qué me enseñó? Me decía ella, es que yo a ese Jesús, ahora que lo entiendo, no lo sigo por lo que me dé. Algunas personas quisiéramos un milagro en nuestras vidas. Pensemos una persona que está enferma, está muy enferma. ¿Qué quisiera esa persona? Que aquí viniera el pastor y oráramos a favor de él, y él, por misericordia de Dios, no por el pastor, no, eso está claro. No es por el pastor que las personas se sanaban, no, es porque a Dios le dio misericordia por esa persona. ¿Ven? Entonces, no es por el milagro que venimos. Lo que aprendí de ella entonces es, mijito, me decía, es que yo no lo sigo a él por lo que me haya dado, por lo que me esté dando, que de hecho ella nos contaba, ustedes lo saben. Ella pidió un ranchito y como ranchito que pidió, así le fue dado. Pero decía ella, yo no lo sigo a él por eso, yo lo sigo por agradecimiento. Agradecimiento. De eso se trata. Amén, gloria a Dios, porque para pensarnos en su palabra, cuando el Señor dice que seamos agradecidos, quiero que nos afiancemos allí, vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que a la letra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ya trayéndolo aquí a la actualidad, es darle gracias por el día de vida que nos regala. Estamos respirando y decimos, para nosotros es normal respirar, pero si no hubiese ese oxígeno, imaginémonos aquellas personas que están en una clínica o están en un hospital en casa, pero tienen que estar siempre conectados a una válvula o una pipa de oxígeno. Esas personas sí reconocen que ese oxígeno que el Señor dejó es valioso, ¿cierto? Y aún nosotros en ocasiones no lo valoramos. Hay personas, como decía mi esposo, afuera, ¿cierto? Que dicen, ese Dios quién es, y yo por qué tengo que ser agradecido con él. Pero el simple hecho de estar vivos es un sinónimo para agradecerle al Señor y decir gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí delante de tu presencia. Gracias a Dios porque sabemos que sin ti no somos nada. Amén. Gloria a Dios. Y como bien decíamos, mi esposa decía, da gracias, y yo hice la palabra, ¿no?
gracias a Dios en todo. Y alguien podría pensar, bueno, entonces a ese Dios le gusta que suframos, que tengamos situaciones que no quisiéramos. Alguien podría significar eso. Pero vamos a entender cómo es que trabaja Dios. Cómo es que el chip nuestro, como le indicaba, como lo que pasó con nuestra pastora, Juan, es necesario que lo cambiemos. Porque fácil es decir, perdón que tomo como referencia simplemente, la hermana Wilce me trae una bendición, fácil me es decirle gracias, ¿cierto? Porque me ha traído esa bendición. Pensemos que no solamente sean bendiciones materiales, también podría ser una palabra, ¿cierto? Que ella me trae. ¿Qué tal una palabra como esta? Gabriel, el Señor me dice que te diga que el día de mañana vas a estar con tremenda bendición. Es una palabra simplemente lo que ella me trae, pero en lo personal es una bendición, ¿cierto? Para significar entonces que no solamente lo material, sino también una palabra que venga de la boca del Señor. Y que en ese ejemplo utilizó a Eunice para alcanzarme esa palabra. ¿Estamos? Pero también entonces es que la palabra nos dice, y ahí es donde la necesidad de cambiar el chip, que demos gracias incluso por aquellas cosas que, siendo lo que no quisiéramos, simplemente aún no la hemos entendido. Si nadie quisiera, un ejemplo, truncarse una pierna, ¿cierto? Nadie quisiera eso. Alguien quisiera salir de aquí y golpearse el pie. Duele, ¿cierto? La primera vez que duele, y segundo va a estar caminando toda la semana, ¿cierto? Pero aún en esa circunstancia, la palabra nos está diciendo, demos gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Y su palabra dice en Romanos 8:28, ¿cierto? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero aquí también hay otro pedacito que dice, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y hemos sido llamados para grandes cosas, porque el Señor no se equivoca. El Señor, cuando toca tu corazón, cuando toca tu puerta y tú le abres esa puerta, Él llega hacia ti, ¿cierto? Pero muchas veces decimos, lo manifestaba creo que mi hermana Mariluz o alguien que estaba aquí decía, pero cuando vine a los pies de Cristo, como que me empezaron a pasar peores cosas, como que empecé a sufrir. Ustedes saben que al enemigo no le gusta que un alma de él se la robe, ¿cierto? Entonces, cuando recibimos al Señor, nosotros podemos ver que vienen pruebas, pero esas pruebas ya las podemos nosotros asimilar de una manera diferente, porque sabemos y estamos confiando en un Dios vivo, porque Dios hizo milagros antes, Él los hace ahora y los hará en el tiempo que Él quiera y como Él quiera, ¿cierto? Porque aquí en su palabra voy a leerles Job, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 21, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces aquí mi esposo va a ampliar, aquí hace referencia cuando Job manifestó esa palabra. Amén. No es antes decirle lo siguiente: la persona que puede darle gracias a Dios por su obra, aun cuando su obra sea dolorosa, como lo acabamos de explicar, es un creyente espiritualmente maduro. Porque entonces esa persona que porque le miraron mal, le dijeron algo, se fue de la congregación, no estaba maduro, no estaba firme. En cambio, esa persona que aún diciéndole, me disculpa que yo cité tanto la pastora Fanny, pero fue tanta las enseñanzas que ella me dejó, que no sé por qué lo hago, yo creo que por agradecimiento a lo que el Señor yo las traigo. Y ella decía, y el pastor o la pastora me decían, saca de aquí, como esa cucaracha, decía ella, como esa cucaracha cuando uno está pateando una cucaracha y la cucaracha al contrario se devuelve, y uno sacándola y ella para adentro. Ese era el ejemplo que nos colocaba. Aun cuando la estaban rechazando, mire la actitud de ella. Seguía con esa cucaracha entrando, se la estaban sacando de la congregación y ella para adentro.
Entonces, con respecto al tema de joven, quería apoyar allí lo que mi esposo dice, y es que el ser disciplinados cuesta, y a veces nos enojamos por eso. En muchas ocasiones a mí me han disciplinado. Yo no he dejado de venir, yo he seguido congregándome, porque si me dicen, Yané, colocamos en disciplina y no vas a subir a la alabanza, para mí es muy doloroso, porque ustedes saben que a mí me encanta glorificar al Rey de Reyes. Pero así es como el Señor con esa vasija de barro, ¿cierto? Y Él la está moldeando, y entonces para nosotros puede estar perfecta, pero la tocamos y hay una piedrita, entonces eso hace que no esté pulida, ¿cierto? Entonces el Señor vuelve y nos pule. Asimismo, cuando nos toca o nos dicen o nos llama la atención o nos colocan en disciplina, entonces debemos entender que es para nuestro bien. Porque la pastora, haciendo referencia a lo que mi esposo acaba de manifestar, decía de que ella llegaba tarde y entonces ella corría para subir a la alabanza porque ella cantaba precioso. Y entonces no le decían allá atrás el pastor o la pastora, usted no va a subir. Era cuando ella ya iba subiendo al altar, le decían, usted no sube. Y entonces a uno me hizo pasar vergüenza delante de la congregación. Yo no vuelvo. Podría decir uno, ¿cierto? Mas sin embargo ella se sometía, pero dijo, voy a tomar ejemplo y voy a llegar temprano. Y a los 8 días llegó más temprano de lo habitual, y cuando llegó y se iba a subir, usted no se va a subir. Pero ¿por qué si llegué puntual? No, es un proceso. Entonces muchas veces empiezan a darnos allí en la llaga y empezamos como a irarnos no voy a volver. Y la verdad que la palabra de Dios en esta mañana nos dice que debemos ser agradecidos, porque es la primera condición del Señor, pero agradecidos en todo, en la prueba, en lo bueno, en lo malo, ¿cierto? Amén. cuando le damos gracias a Dios, oiga bien, por la respuesta que aún no se ha manifestado, estamos demostrando con ellos verdadera fe. Dios se acerca a aquellos que son agradecidos a pesar de todo. Ustedes, muy seguramente, como a mí me ha pasado, hemos hecho oraciones clamándole, pidiéndole al Señor, y esa oración todavía no tiene respuesta. ¿Y qué hacemos? Seguir orando. Pero lo que nos invita la palabra de esta mañana es: demos gracias aún por esa respuesta que no ha llegado. Increíble, ¿no? Esos cristianos son un poco locos. No se extrañen que allá afuera a usted y a mí nos sienten de locos. Porque ¿cómo yo voy a dar gracias por algo que le pedí a usted, que pudiendo hacérmelo, no me lo ha hecho? Ya alguien decía ayer en el discipulado, en el tiempo de ayuno, se le presentaba la ocasión de pedirle a un pastor que tenía los medios, dice él, tenía los medios, los recursos. Pastor, hágame el favor y me presta una cantidad de dinero, no es regalada, es prestada, para yo pagar el arreglo, porque tengo dificultades con el arreglo. Y este hombre entonces, siendo pastor, pudiendo hacerlo, le dijo no. Hablábamos con la persona y quedábamos en que allí hubo dos situaciones bien particulares. Tomemos por un lado al pastor, pudiendo hacerlo, y no por ser pastor estaba obligado a hacerlo, no es cierto. Es por ser gente, por ser un ser humano, viendo a otro en dificultades y le puedo ayudar. Hay muchas personas allá afuera que no son cristianas y tienen mejor testimonio que la vida. Mejor testimonio que la vida. Pero bien, en el caso de este pastor, fue el pastor que se perdió su bendición. Oiga, pues, fue el pastor que se perdió su bendición. La posibilidad de no solo hablar de Cristo, sino ponerlo por obra. ¿Qué habría hecho Jesucristo por esa persona en ese momento? Esa sería la pregunta para el pastor. Pero vengamos al otro lado. También
bendición para quién, para ese varón, para esa persona. Porque ¿qué ocurrió a partir de allí? ¿Qué creen ustedes que pasó con esta persona? Se fue de la congregación. No, esos pastores allá se están enriqueciendo y si uno les pide un favor, no lo hace. ¿Y saben qué es lo peor? Va y lo publica. De tal forma que alguien que quería entrar, cuando oye este hombre hablar allá, en esa iglesia, no va para allá. Por Dios. Si ven ustedes, se pierde una bendición por un solo hecho. Por referencia al tema que nos trae mi esposa, este pasaje de Job ya lo conocemos. Y voy a hacer solamente una especie de resumen. Dice la historia, para poder llegar al texto que mi esposa acaba de hacernos, que Job era el hombre más rico de la comarca. Y como vuelvo, insisto, tomo ejemplos para tratar de explicarles simplemente. No es que esté nombrando personas, sino que, por favor, quiero explicar. Pensemos que ese Job sea Chotico, que todos nos conocemos. ¿Saben de Chotico? El dueño del Cali. Tiene mucha plata. De hecho, fue candidato a la alcaldía. ¿Cierto que sí? Lo conocemos. Por eso hago referencia a él. Pensemos que Job sea ese Chotico. Dios le ha bendecido a Chotico con plata. Tiene mucha plata. Tiene fama, ¿cierto? ¿Qué pensar de Chotico que Dios en un solo día le quite toda esa cantidad de dinero que Chotico tiene? Pensémoslo así. Le quitó todo en un solo día. Y el tipo decía, pero cuando tantas agencias, tantas oficinas, tantas dependencias que me generan plata, todo se me acabó. ¿Saben qué es lo peor? Le quitó sus hijos a Chotico. Lo puso a vivir en la calle. Después que era rico, ojo, no pierda de vista, era multimillonario. Lo puso a dormir en la calle, como un indigente. ¿Sabe qué más hizo? Le puso una sarna. Y una cosa es decirlo, otra cosa es sufrirlo. Yo no he sufrido de sarna, pero la sarna es tan dolorosa que usted quisiera rascarse y no debe rascarse. No debe rascarse porque lo que usted hace rascarse es arrancarse la piel. Por eso dice que Job se rascaba por un instrumento. Pero ¿sabe qué más hizo? La esposa de Job, la esposa de Chotico, cuando lo vio así, después que ella estaba emperifollada en buen carro, con casas, carro, becas, fincas, le dijo, ese Dios que te quitó todo eso, maldice a tu Dios, renuncia a tu Dios. La esposa de Chotico. Pero ¿sabe cuál es la enseñanza? ¿Sabe qué le contestó Job en esas condiciones que le estoy diciendo? Allá en la calle tirado, llevado, sin un peso, enfermo, y ahora su mujer lo remata con eso. ¿Sabe qué le dijo? Sí, por favor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y es que lo que le ha pasado a él no era fácil. De pronto para nosotros leerlo como una historia dice, pues sí, pero venga, usted tiene hijos, que a usted les maten sus hijos, ¿no les duele? Te nace el dolor, ¿cierto? Que a usted siendo rico, porque cuando uno es pobre, o sea, si yo lo que tengo un costal allá afuera, yo tengo un costal y me roban ese costal, hasta me ayudaron por esa ropa toda sucia, ¿cierto? Pero usted haya sido rica y le quiten todo eso que tienen, ¿le duele? Claro que le duele. Entonces, el contexto de las cosas que nos está hablando la palabra, nosotros tenemos que meternos en esa película. Amén, gloria a Dios. Pero también hay que resaltar algo, y es que Dios permite las cosas, ¿para qué? Para que nuestra fe sea cimentada y sea probada, ¿cierto? Porque, ¿qué dice la palabra? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Cuando mi esposa decía agradecer por lo que no vemos, o sea, sabemos que nosotros deseamos muchas cosas, ¿cierto? Pero de antemano debemos agradecérselo a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe en qué tiempo nos lo va a dar, ¿cierto? No lo vemos,
Estamos convencidos de eso. No lo vemos, pero sabemos que en su tiempo Dios nos lo dará. Amén. Yo sé que a ustedes les gustan las historias, ¿cierto que sí? Las historias son muy bonitas porque la historia nos enseña y eso queda como mejor grabado. Voy a contarles una historia que de hecho no es mía, creo que incluso en alguna ocasión la hermana Mariluz la había traído ya, porque simplemente voy a hacer memoria de ella. Cuenta la historia que en un pueblito, oiga, pues en un pueblito pobre, pensemos una población de aquí de Colombia bien pobre, una población de hecho bien pobrecita. Había un campesino. Ese campesino tenía un hijo y tenía un caballito. Un caballito tenía él. Era toda su riqueza ese caballito. Su hijo, obviamente, que estaba, como decía, pichoncito, siempre estaba creciendo. ¿Y qué les parece que un día cualquiera ese caballo se le fue? Se le fue ese caballo de ahí, de su casita, de su finquita que tenía, se le echó a volar. Los vecinos allá a su alrededor, cuando se dieron cuenta de que el único caballo que él tenía se le había ido, fueron a saludarlos y a solidarizarse con él, ¿no? En ese momento de dolor, porque se entiende que siendo lo único que tienes, el caballito, y se le va, los vecinos vienen a consolarlo, ¿cierto? A solidarizarse con él para ese momento. Pero miren la maravilla. Le decían, qué desgraciado, qué mala suerte has tenido, ¿cierto? ¿Y saben qué contestó este hombre? Que ese es el título de esta reflexión. Puede ser. Fue todo lo que él dijo. Cuando estos vecinos suyos vienen a consolarlo, a decirle, ay vecino, qué pena, tuvo mala suerte, su único caballito se le fue. ¿Sabe qué dijo él? Puede ser. ¿Qué están diciendo ahí? Los vecinos indicaban que eso era mala suerte. Y él les contestaba, puede ser. Es decir, él no estaba diciendo que era mala suerte o buena suerte. Él decía simplemente, puede ser. Pero miremos la historia. Al siguiente día, el caballo volvió al establo y trajo consigo 7 caballos salvajes. O sea, ese caballo que se había ido, volvió al día siguiente y trajo 7 caballos más salvajes, es decir, no eran de nadie. ¿Sí ven? Primero, escena se le había perdido su caballo, su único caballo. Siguiente escena, volvió el caballo con 7 más. ¿Qué dijeron los vecinos entonces? Eres el hombre más rico del pueblo. Cuando todos los demás tenían ya un caballo, de 2 caballitos, él ya tenía 8. ¿Qué le decía? Usted es muy afortunado, usted tiene muy buena suerte. Ya cambió la cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué respondió este señor? ¿Sabe qué dijo? Puede ser. Pero ¿cómo así que puede ser si acaba de llegarte no 1, sino 8 caballos? Te hiciste millonario. ¿Y cómo así que puede ser? Puede ser. O sea, no dijo que era ni buena ni mala suerte. Pero sigamos leyendo la historia, que esto se pone bueno. Vamos para el tercer capítulo. Al día siguiente, el hijo, ¿se acuerdan que tenía un hijo? El hijo del anciano, que era el que le ayudaba con todas sus actividades, se cayó y se rompió una pierna. Mientras intentaba tomar a uno de estos 7 caballos salvajes, se rompió una pierna. Eso podía ser un problema, que su único hijo que tenía, tratando de domar a estos 7 caballos que el caballo este que los trajo, tratando de domarlos, porque te acuerdas que eran salvajes, ¿no? Tratando de domar a uno de esos 7 caballos, se rompió una pierna. Quedó allí chueco. ¿Qué
suerte, porque vean, ahora con tantos caballos, pero su único hijo perdió. Mala suerte. ¿Y saben qué dice este hombre? Puede ser. ¿Cómo así que puede ser? Pero si es tu único hijo y te está quedando inválido, puede ser. ¿Sí ven? Sigamos. Aquí termino. Al día siguiente llegó el ejército al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para una guerra prácticamente suicida. Pero al hijo del anciano no lo reclutaron porque tenía una pierna rota. Me gusta la inocencia de mi hermana que me va siguiendo la historia. Y entonces, en el capítulo 3 tiene el nombre, el hijo, la pierna chueca. Pero al día siguiente llega el ejército llevándose a todos los jóvenes. Y se tenían que llevar al hijo de este señor también. Pero así no le servía. ¿Qué pasó? Se salvó de ir al ejército, a la guerra. Digamos que era una guerra como la que está en Ucrania y Rusia. Usted va a ir a morirse. ¿Ustedes saben cuántos colombianos han muerto en esa guerra de Ucrania? Un poco. Colombianos. Pues bien, a este joven entonces se salvó. No lo llevaron a la guerra. ¿Y sabe qué dijo el padre? Eso no es ni buena ni mala suerte. Puede ser. Puede ser. Es decir, la conclusión, la moraleja, porque toda experiencia deja enseñanzas, es cuál. No hay ni buena ni mala suerte. Como sabiamente decía la anciana, puede ser, porque él todo se lo dejaba a Dios. Cuando Job dice, desnudo vine y desnudo me voy a ir, está diciendo eso mismo. Está dejando su vida en las manos de Dios. Y entonces la esposa, pero ¿quién va a pagar mi peinado? ¿Quién va a pagar mi suya? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a traer? ¿Quién? No, mira, así no es. Si Dios nos dio y Dios nos quitó, sigue siendo nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, porque gloria a Dios, yo no voy a hacer porque nos ayuda para bien. Muchas veces queremos salir y se nos encuentran las llaves. Ay, ¿cómo veo la casa así? Muchas veces queremos salir y no encontramos algo. Entonces, ay, bendito sea el Señor, ¿dónde está eso? Y en últimas nos salimos, o se nos embolata la billetera y entonces decimos, ¿por qué será? Entonces tenemos que analizar el para qué nos suceden las cosas. Y todas nos ayudan para bien porque traemos siempre a nuestra pastora porque ella nos enseñó muchas cosas. Y ella decía que una vez saliendo del servicio un domingo, iban a irse de paseo después de almuerzo y ella buscó las llaves del carro y nada. Pero voltearon toda la casa, Sandra Yané, William, ella, buscaron y no encontraron las llaves. Entonces, dijeron, pues, no podemos salir, pudiendo haber cogido un taxi, ¿cierto? Pero dijeron, no, si tenemos el carro y no se nos permitió, no encontramos la llave, quién sabe por qué. Y ya después, en la tarde, las llaves estaban sobre la nevera. Allí estaban las llaves. Entonces, es un para qué el Señor coloca las cosas en nuestras vidas. Vamos terminando con lo siguiente. Tu gratitud, ser agradecidos, es la voluntad de Jesús. En todas las circunstancias, tú no ves la figura completa. ¿Sí? Así como el Señor, cuando decía, puede ser, Él estaba viendo la película completa. Cuando nos sucede algo y nos quejamos por eso, de pronto no estamos viendo la película completa. Dice que existe toda la vida, que toda la vida, hasta las cosas más difíciles, terminarán saliendo para bien. Esa es una frase que nos ha dicho recurrentemente el pastor acá. Espérese, todo será para bien. Al final será para bien. De pronto uno en el momento de la situación uno no lo entiende. Ni quiere entender, ¿cómo así que mi esposa me dejó? ¿Cómo así que esto, que perdimos la casa, que esto, que aquello, que me
Gloria a Dios. Quiero que vayamos allí a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 15 y 16. Lucas, capítulo 17, versículos 15 y 16, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Amén? La historia cuenta, voy a resumirla. La historia cuenta que eran 10 hombres enfermos. 10 hombres enfermos. Que esos hombres en alguna oportunidad oyeron de un hombre que podía sanarlos. Y ellos fueron al encuentro de ese hombre. Y ese hombre les dio unas pautas para poder ser sanos. Y entonces estos hombres salieron a hacer lo que este hombre les había dicho. Y fueron, y mientras iban, dice la palabra, iban siendo sanados. Fueron sanados. Pero siendo sanados, y ahí es donde va lo que traemos esta mañana, de los 10, solo uno se devolvió a decirle gracias. Y es cuando Jesús, en el contexto que nos acaba de leer mi esposa, nos dice que se extrañó que siendo 10, solamente uno retornó a decirle gracias. Es más, era samaritano. ¿Saben qué significaba? Y por alguna razón dice la palabra que este hombre era samaritano. Es que entre samaritanos y judíos no se habla. No se habla. ¿Se acuerdan el pasaje donde estaba la samaritana sacando agua del pozo? Y llega Jesús a pedirle agua. Y ella que le contesta: tú siendo judío me hablas, y yo soy samaritano. Entonces, este hombre, este único agradecido, era samaritano. Y eso es lo que extraña. ¿Cómo así que el día de mañana el pastor acá ora por todos y solamente uno de las personas que han sido sanadas vienen y agradecen? Y los otros que eran cristianos no fueron capaces de venir a agradecer esa oración. ¿Sí ven? Sigamos. Gloria a Dios. Dice: como cristianos hemos sido perdonados, salvados de la muerte y adoptados como hijos de Dios. Dice entonces que los leprosos, ¿cuántos eran? 10. En esa época, porque es que fácil es decirlo, fueron sanados. No. Eran sanados de lepra. ¿Sabe qué significaba la lepra? Usted ni podía vivir en su casa, usted no podía vivir. No podía estar con sus hijos, con su familia. Es más, usted a una fiesta que lo invitaban, no podía ir. A comprar al mercado, a la Galería Santa Elena, no podía ir. ¿Cómo era la vida de estas personas? ¿Socialmente? No, señor. Usted viaje por allá a un monte, por allá donde nadie lo vea siquiera, porque usted contagia. De allí la importancia de que, habiéndolo sanado, por Dios, le recuperó la posibilidad de volver a estar con sus familias, en sus casas, poder ir a Chipichape, poder ir a la galería. Todo eso lo hizo Jesús. Y solamente uno de ellos volvió a agradecerle. ¿Se dan cuenta ustedes? Terminamos entonces diciendo lo siguiente: estos hombres pidieron de Jesús: Señor, a diferencia de las personas que nos rechazan, te pedimos que tengan misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. Amén. 10 hombres estaban sonriendo, llenos de alegría, para compartir las buenas noticias con aquellos que amaban. Pero solo uno consideró a la fuente de la bendición, Jesús, y paró para agradecer y adorar al que le había devuelto la vida. Terminamos con esto. Gabriel que les habla.
Yo agradezco a Dios. Doy gracias a Dios. Si no fuera por Él, no estaría aquí. Ni siquiera tendría la esposa que hoy tengo. Hace rato, como dicen acá afuera, le había tomado la curva, dicen acá los. Estoy aquí por la misericordia de Dios, no por mí. En mis fuerzas, hace rato no sé dónde estaría yo. Seguramente no para bien. Yo les he contado parte de mi vida. Por misericordia de Dios, hoy estoy aquí con mi esposa. Hoy tengo 2 hijos. Hoy hago parte de esta casa, de esta familia. Y eso por la misericordia de Dios. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y antes de que podamos terminar este mensaje, quiero que también nosotros, con base en la palabra, tengamos en cuenta el testimonio de Ruth con Noemí. Nosotros lo conocemos y sabemos a qué hace referencia ese pasaje. Ruth capítulo 1, ¿cierto? Del 1 en adelante hasta el 16. Aún cuando Noemí se quedó sin esposo y sin sus hijos, entonces sus nueras, ¿cierto? Estaban con ella. Y ella que les dijo, pues ya no tengo que darles, cada una puede coger e irse, ¿cierto? A su ciudad, de donde son. Entonces, Ruth, ¿qué le dijo a la suegra? No me pidas, ¿cierto? Que te deje, porque donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Entonces, muchas veces vienen pruebas a nuestras vidas y nosotros tratamos o tendemos a alejarnos o a irnos de la presencia del Señor. Y afuera no ofrece nada, ¿cierto? Maldad, corrupción, de todo, pecado, ¿cierto? Pero el Señor, cuando venimos a sus pies, el Señor nos da consuelo. El Señor trae paz a nuestro corazón, porque no en vano nos paramos acá. Cuando nos paramos acá, el Señor ha permitido pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos de testimonio hacia otras personas, porque ya cuando vamos a evangelizar o a hablarle a otro hermano, ya con base en la palabra y las experiencias vividas podemos decir, mi hermano, por lo que tú estás pasando, el Señor permitió que yo pasara, pero no desfallecí, seguí creyéndole a Él, seguí doblando rodillas, seguí ayunando, seguí orando, seguí congregándome y el Señor manifestó su gloria. Amén. Entonces no dejemos nosotros de congregarnos, de ser agradecidos cada día con nuestro Padre Celestial. Vamos a colocarlo en nuestros pies, por favor. Vamos a decir gracias, 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 porque hasta ahora. Miren, el aire, como le decía mi esposa hace un momento, el aire que usted y yo respiramos es gratis. Algunas personas hoy lo están pagando. Para poder sobrevivir tienen que pagar, estar conectados a una válvula. Usted y yo respiramos libremente. Que podamos levantarnos y abrir nuestros ojos y mirar cuando mi cuñado está ciego, no puede ver. Él no puede disfrutar de esto, porque ellos sí podemos. Él no puede andar como quisiera, ustedes sí pueden. Démosle gracias. Los invito a que veamos esta canción. Agradecemos, Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígale gracias al Señor.
porque hay lugares donde no se les permite que se hable de ti, amado Dios. ¿Cómo no agradecerte, Señor, si permites que te podamos exaltar, que te podamos glorificar? Si permites, por medio de tu palabra, que cada día nos afiancemos más y más a ti, amado Dios. Gracias, porque aunque no vemos, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor. Cuando tú estás en silencio, amado Dios, es porque estás obrando y estás trabajando sobre esa petición. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque caminamos, porque podemos ver, porque podemos hablar, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Porque por cada uno de ellos permites que lo aprendas, Señor. Permites que podamos, Señor, ser moldeados cada día. Señor, que cada día menguemos para que seas tú quien crezca en nosotros, amado Rey. Que tu palabra, Señor, la coloquemos por obra cada día, Señor. El ser agradecido, Señor, trae bendición. Debemos obedecerte, Señor. Debemos caminar en pos de ti, amado Dios. Una vez más, amado Rey, digamos gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos. Señor, nos disponemos, Señor, a salir de esta casa, a no de tu presencia, amado Dios. Llévanos en paz y en bendición, y que esta semana sea manifiesta tu gloria sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.